Bloque 2. 30. He ahí a las religiones desconociéndose las unas a las otras, diciendo estar enseñando mi doctrina. 32. En el segundo tiempo fueron 12 los discípulos que esparcieron mi doctrina por el mundo. En el tercero, 12.000 de cada tribu serán los que hagan conocer mi enseñanza de verdad y de amor a toda la humanidad. 33. ¿En dónde están esos 144.000? Elías los está reuniendo, sin que sea obstáculo que unos se encuentren en espíritu y otros encarnados. Todos estarán unidos espiritualmente en esta obra divina. 34 grandes acontecimientos contemplaréis, muchos de ellos os sorprenderán, mas yo os daré la luz con mis lecciones, para que nunca os confundáis. Estudiad mi palabra, que ella os inspirará amor a vuestro Padre y a vuestros hermanos. No es necesario formar parte de los 144.000, para poder servir al Padre o nombrarse discípulos del Maestro. Los que forman parte de ese número, solo son los que tienen que abrir el camino y ser como guardianes de mi obra. 35. Hoy vengo en espíritu. En el segundo tiempo fui visible a los ojos de los hombres porque me hice hombre. 36. Muchos al verme se preguntaron, ¿quién es ese que habla en nombre de Dios? Y otros les decían, es el hijo de María y de José el carpintero, es el Galileo. Entonces se burlaban de Jesús. 37. Mas el hijo del carpintero hacía que los ciegos de nacimiento contemplaran la luz, y en medio de ella, la faz de Jesús, quien les había sanado. Estos, al sentir el milagro de la caricia del Maestro, caían a sus pies gritando a voz en cuello que le reconocían como el Salvador prometido. 38. Asombrados los incrédulos se preguntaban, ¿cómo era posible que aquel hombre humilde, a quien conocían como uno de tantos, hiciera tales maravillas? 39. Hoy vengo en espíritu y no podrá la humanidad llamarme el hijo del carpintero, mas en verdad os digo, que ni en aquel tiempo hubo justicia para llamarme así. Escrito estaba que una virgen concebiría y en su seno tomaría carne el Verbo. José el patriarca, fue en la senda de la Virgen y del Niño, solo un ángel guardián visible a los ojos de los hombres. En cambio, María fue la encarnación del amor maternal divino y madre de Jesús, que es la parte humana de Cristo. 41. En todos los tiempos se os ha enseñado la oración. 42. Moisés os hizo orar la última noche que pasasteis en Egipto y a lo largo de vuestro paso por el desierto. 21. 43. En el segundo tiempo, yo os enseñé la oración del Padre nuestro para que, inspirados en ella, recurrieseis a vuestro Padre en vuestras necesidades y tuvieseis siempre presente la promesa de la venida de su reino, para que a él acudieseis en demanda de perdón, consultando con vuestra conciencia si antes ya habíais perdonado en la misma forma a vuestros deudores. 44. Ahora os enseño la oración espiritual, la que no brota de los labios, sino de lo más profundo de vuestro espíritu y que con humildad y confianza me dice, Señor, hágase en nosotros vuestra voluntad. 45. Os enseñé a curar. Jesús era el bálsamo, él era salud, su palabra sanaba al que la escuchaba, su mano entregaba la salud al que tocaba, su mirada impartía consuelo infinito al que la recibía. Aun su túnica, cuando era tocada por la fe de los que a él llegaban, cargados de amarguras y dolencias, les devolvía la paz, y hasta su sangre, cayendo sobre el rostro del centurión, le devolvió a sus ojos la luz perdida. 46. Esos milagros solo el amor y la caridad, que es hija de ese amor, los pueden realizar. Con ellos podréis curar. 47. Sentidme muy cerca de vosotros, pruebas de ello os doy en los instantes difíciles de vuestra vida. He querido que hagáis de vuestro corazón mi morada, para que en ella sintáis mi presencia. 48. ¿Cómo es que estando yo en vosotros, no sabéis sentirme? Unos me buscan en la naturaleza, otros solo me sienten más allá de todo lo material, mas de cierto os digo que en todo y en todas partes estoy. ¿Por qué habéis de buscarme siempre fuera de vosotros, cuando también en vuestro ser me encuentro? 61. El misterio de la resurrección de la carne lo ha esclarecido la revelación de la reencarnación del Espíritu. Hoy sabéis que la finalidad de esta ley de amor y de justicia es la de que el Espíritu se 22. Perfeccione, de que no se pierda jamás, porque siempre encontrará una puerta abierta como oportunidad, que le da el Padre para
su salvación. 62. Mi juicio en cada espíritu, por medio de esta ley, es perfecto e inexorable. 63. Solo yo sé juzgaros, porque cada destino es incomprensible para los hombres. Así, nadie es descubierto ni delatado ante los demás. 64. Y después de perderse en los pecados, de tantas luchas y vicisitudes y de tanto caminar, llegarán los espíritus ante mí llenos de sabiduría por la experiencia, purificados por el dolor, elevados por los méritos, fatigados por su largo peregrinaje, pero sencillos y gozosos, como niños. 66. La luz de mi palabra unirá a los hombres en este tercer tiempo. Mi verdad brillará en todo entendimiento, haciendo desaparecer diferencias de credos y de cultos. 67. Hoy, mientras unos me aman en Jehová y desconocen a Cristo, otros me aman en Cristo, ignorando a Jehová. Mientras unos reconocen mi existencia como Espíritu Santo, otros por mi Trinidad discuten y se dividen. 68. Ahora bien, yo pregunto a esta humanidad y a quienes la conducen espiritualmente: ¿por qué distanciaros los unos de los otros, cuando todos estáis reconociendo al Dios verdadero? Si me amáis en Jehová, estáis en la verdad. Si me amáis a través de Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Si me amáis como Espíritu Santo, os acercáis a la luz. Un solo Dios tenéis, un solo Padre. No son tres personas divinas las que existen en Dios, sino un solo Espíritu Divino, el cual se ha manifestado en tres fases distintas a la humanidad y está, en su pequeñez, al penetrar en lo profundo creyó mirar tres personas donde solo existe un solo Espíritu. Por tanto, cuando escuchéis el nombre de Jehová, pensad en Dios como Padre y como Juez. Cuando penséis en Cristo, mirad en Él a Dios como Maestro, como amor, y cuando tratéis de comprender de dónde procede el Espíritu Santo, sabed que no es otro que Dios manifestando su infinita sabiduría a los discípulos que más han adelantado. 69. Si a la humanidad de los primeros tiempos la hubiese encontrado evolucionada espiritualmente, como está de ahora, yo me habría manifestado delante de ella como Padre, como Maestro y como Espíritu Santo. Entonces los hombres no habrían visto tres dioses donde solo existe uno. Pero no se encontraban capacitados para interpretar mis lecciones y se hubiesen confundido y apartado de mi senda, para seguir creando dioses accesibles y pequeños, según su imaginación. 73. Si Cristo es el amor, podéis creer que Él sea independiente de Jehová, si yo soy el amor. 74. Si el Espíritu Santo es la sabiduría, ¿creéis que ese Espíritu sea independiente a Cristo si yo soy la sabiduría? No penséis que el Verbo y el Espíritu Santo sean distintos entre sí. 75. Basta conocer algo de la palabra que Jesús enseñó a la humanidad, para que comprendáis que un solo Dios ha existido y será uno solo por siempre. Por eso os dije a través de Él: quien conoce al Hijo conoce al Padre, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Luego, anunciando que en otro tiempo volvería entre los hombres, no solo dijo volveré, sino que prometió enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de consolación, al Espíritu de verdad. 76. ¿Por qué habría de venir Cristo separadamente del Espíritu Santo? ¿Por ventura Él no podría traer en su Espíritu la verdad, la luz y la consolación? 77. ¿Cuán poco han penetrado los hombres en mi verdad? Y en ese poco que han penetrado, ¿cuánto se han confundido? Creen haber llegado al fondo de la verdad, pero mientras vivan empleando la verdad para mentir, para matar, para destruir la paz y para desconocerse los unos a los otros, que es lo contrario de lo que mi palabra enseña, no podrán decir los hombres que andan por el camino de la verdad. 78. A todos os envío mi mensaje en este tiempo, mensaje prometido a la humanidad por labios de Jesús cuando estuvo entre los hombres. 79. Sé que al principio será menospreciada esta enseñanza por haber sido entregada a través de criaturas humildes y pecadoras, como lo son mis portavoces, mas la verdad que esta revelación contiene se impondrá y la enseñanza será escuchada porque en su esencia está presente el Espíritu Santo, el Consolador y la verdad prometida. De enseñanza 2. Cada vez que se presenta un nuevo año, la humanidad se llena de esperanza, aunque también hay quienes sienten temor. ¿Por qué teméis a la vida y a los tiempos? Ellos son siempre los mismos, vosotros sois los que pasáis. Hoy sois niños y mañana adultos.
Hoy estáis en la tierra, mañana ya no. Hoy nacéis y mañana morís. 3. Estáis en la consumación de los tiempos. Ya vuestro espíritu no está sujeto a la vida material. Él ha penetrado en la eternidad. Vosotros sois átomos de mi divinidad. Yo soy eterno. Yo siempre he sido. El Espíritu Divino no envejece jamás. Soy inmutable e imperecedero, el principio y el fin, el alfa y la omega, de mí brotasteis y, por tanto, a mí volveréis. 4. Ciertamente, cada año que llega es un misterio para los hombres, mas de cierto os digo que es un nuevo paso que habréis de dar en el camino de vuestra evolución. 5. No temáis al futuro por no conocerlo, no lo veáis envuelto en tiniebla, pensad que yo soy el 23 tiempo y la eternidad, pensad que yo estoy en el futuro. 6. Vos, pueblo, conocéis algo del porvenir, porque yo os lo descubro, y entre vosotros tenéis profetas que penetran en el futuro por mi voluntad y de ello os dan testimonio. 7. Vosotros no tenéis derecho a la duda, no sois los ciegos que temen tropezar en el camino. 8. A todos los hombres les he preparado el camino para que encuentren la paz. Les he señalado la senda para que me encuentren en toda mi verdad. 9. Humanidad, que me tenéis tan cerca y no me sentís. 10. Os he dado el secreto de la paz que es el amor de los unos a los otros. 11. Llegará la hora en que la paz sea tan grandemente deseada por los hombres, que la buscarán por todos los medios. En las religiones, en la ciencia y en las doctrinas. Los creyentes y los que se dicen ateos y librepensadores, todos irán a un mismo punto en busca de esa paz, y cuando la encuentren, se hallarán frente a mí. 14. Desde el primer entendimiento del cual me serví para esta manifestación, os dije que esta comunicación divina iniciada en 1884 tendría su término en 1950, y que después de ese año no quedaríais huérfanos, porque mi presencia sería sentida más próxima, si sabíais prepararos. 17. No creáis que vuestro país será el único en recibir mis beneficios espirituales, no. Yo desde el principio tengo preparada la heredad para cada una de las naciones de este mundo. 18. Volverá mi verdad a penetrar en todas las moradas, como en aquel tiempo Jesús penetraba en los templos dedicados al culto de Dios y sorprendía con su palabra a los sacerdotes, a los ancianos y a los doctores de la ley. 24. 19. ¿Quiénes me imitarán en este tiempo? ¿Quiénes serán los que no teman a la humanidad? Los que testifiquen la verdad por medio de sus obras. De cierto os digo que quien se encuentre diciendo la verdad no temerá ni a la muerte, como su maestro. 20. Ya era tiempo de que esta palabra hubiese resonado en el interior de templos e iglesias, y de que su eco hubiera llegado a los hombres del poder. Pero es necesario que quienes la lleven, se purifiquen y enmienden para ser dignos mensajeros de ella, y he ahí que los tiempos han pasado sin que vosotros hayáis tenido esa preparación. 21. No estoy exigiéndoos sacrificio alguno, solo quiero que vuestras obras sean espontáneas y vuestro amor verdadero. Sin embargo, no olvidéis el ejemplo de obediencia y sumisión de Abraham, cuando el padre le pidió la vida de Isaac, el hijo amado. ¿Quién de los hombres de este tiempo, de los que me aman, me daría esa prueba de obediencia, de amor y de fe? 22. Mis apóstoles predicaron mi verdad, y cuando los hombres les juzgaron, no huyeron de la muerte. 23. Quien vive en la verdad, a nada puede temer. 24. Vuestro camino, pueblo, está sembrado de bellos ejemplos. 25. La luz del sexto candelero alumbra a los hombres de este tiempo, mas los 5 sellos desatados que han pasado, también dejaron su luz en los espíritus. 27. Vengo en espíritu en este tiempo. Mi luz desciende como lenguas de fuego a los hombres para que puedan hablar de mi ley en todos los idiomas. 28. 144.000 espíritus encarnados y desencarnados abrirán en este tiempo el camino. Ellos serán precursores, profetas y mensajeros. Son los marcados por mí para ir delante de los ejércitos. 29. A estos señalados les ha sido revelado el nombre de la tribu a la que pertenecieron en el primer tiempo, para que conozcan que entonces pactaron con su Dios y tiempo a vienen por el camino del Señor.
Mas en este tiempo todo nombre de tribu ha desaparecido, porque no es el Señor quien traza fronteras para dividir a los hombres. 32 ¿No ha sido el acaso lo que os ha traído ante esta manifestación? Mi voz os llamó por los caminos y os condujo hasta aquí. Ahora sabéis que habéis venido para conocer la misión que tendréis que cumplir en la tierra. En mi palabra habéis sabido cuál es vuestro principio y cuál vuestro final. Habéis tenido la revelación de que sois parte de un pueblo que en 3 tiempos ha recibido el maná del Espíritu. De enseñanza 3. 9 Entre Dios y sus criaturas existen lazos que nunca podrán romperse. Pero si los hombres se sienten distanciados de su Padre Celestial, es por su falta de espiritualidad o de fe. 10 Ni la muerte ni la falta de amor podrá destruir el lazo que os une a mí. 11 Nadie puede huir de mi presencia. No existe morada o sitio alguno donde podáis ocultaros de mí, porque doquiera que vayáis con vosotros y doquiera que os encontréis estáis en mí. 12 No os conforméis con saber esto. Es necesario que me sintáis para que dejéis que me manifieste en vuestras obras. 13 Meditad. Si yo estoy en vosotros, ¿a dónde me habéis llevado cuando pecáis? 14 Os hablo así, porque he de remover la ceniza que hay en vuestro corazón hasta encontrar en él una chispa de luz. 22 Gozad teniendo por maestro al modelo perfecto. En verdad os digo que ni antes ni después de Cristo habéis tenido un ejemplo como el que él os dio. 23 ¿Sería perfecto el maestro, si el discípulo le superase en sabiduría? No. 24 Muy grandes llegarán a ser vuestros espíritus, pero nunca mayores que el de vuestro Señor. Mientras mayor sea vuestra elevación, más alto y grande contemplaréis a vuestro Dios. 25 El soberbio siempre al final caerá abatido por sus obras, porque creyendo luchar por él, en realidad luchó contra sí mismo. 26 La soberbia es el origen de muchos males y sufrimientos entre las criaturas de Dios. 27 Desde que se levantó el primer desobediente delante de mi ley, cuánta miseria y cuántas tinieblas dejó a su paso. Desde entonces existe el mal como una fuerza invisible. Yo permití que existiera esa fuerza solo para someteros a prueba y por vosotros mismos quiero exterminarla. 28 Mas no por ello culpéis de vuestras faltas y caídas a determinado ser que personifique esa fuerza. Pensad que para cada tentación existe una virtud en vuestro espíritu para combatir el mal. 93 Vuestro espíritu fue creado con atributos adecuados para seguir por la escala de perfección y llegar a la meta determinada en los altos designios del Señor. Aún no podéis comprender todas aquellas facultades que os dio el Padre, mas no temáis porque después las reconquistaréis y las veréis manifestarse en plenitud. 94 Vuestro espíritu fue creado para la lucha, para la elevación. No fue creado para la inercia, para la inmovilidad. He ahí por qué algunos espíritus han llegado a ser grandes, inspirados 25 en el amor divino y en las bellezas creadas por Dios. Dentro de esos espíritus, hubo los que, siendo grandes en sí pero pequeños ante lo infinito de Dios, quisieron, virtud a su libre albedrío, desafiar los designios del Padre, descendiendo por su propia voluntad a moradas y senderos creados por ellos, los cuales los apartaron del camino de perfección y de la casa del Padre. Ese acto fue su primera caída, su primera desobediencia, su primer error. 95 Una sola imperfección desarmoniza con el amor divino y sus resultados solo pueden evitarse volviendo al camino, al arrepentimiento definitivo y a la obediencia. 96 Muchos espíritus volvieron arrepentidos y rendidos, llenos de dolor pero también de esperanza, a pedirle al Padre que les purificase de aquellas faltas. 97 Unos habían descendido movidos por la ambición, otros por la curiosidad. El curioso es un intruso en el dominio ajeno, así como el desobediente es el más terrible enemigo de sí mismo. Mas aquellos que pronto volvieron al Padre en busca de perdón, fueron recibidos por el amor perfecto. Sus vestiduras les fueron desmanchadas, sus amarguras borradas y su luz volvió a brillar. 98 Mas no todos regresaron mansos y arrepentidos de su primera desobediencia, de su primer acto de soberbia. No, muchos llegaron llenos de soberbia o de rencor.
Otros, avergonzados y conociendo su culpabilidad, quisieron justificar sus faltas ante mí, y lejos de purificarse con el arrepentimiento y la enmienda, continuaron creando, ayudados por sus atributos, una vida alejada de las leyes de amor de su Padre. 99 Así esos seres cayeron en nuevos y desconocidos estados de vida. Al darse cuenta de que estaban dotados de grandes dones, de que tenían inteligencia y fuerza para crear por sí 26 mismos, y, creyendo ascender a cada paso, fueron cayendo lentamente hacia el abismo. Ahí crearon una vida artificial y permitieron que se desarrollara la violencia, el egoísmo, la necedad, lo absurdo y la ceguera espiritual. 100 Y en cada paso que los alejaba más y más del sendero de justicia, mi voz les llamaba diciéndole: deteneos, volved a mí. En la conciencia vibraba mi voz, exhortándoles a detenerse. 101 Fuisteis libres y grandes, pero después os hicisteis misioneros de vuestras pasiones, degenerando espiritual y moralmente. 102 Hoy vivís dentro de una vida material donde la violencia, el rechazo de los unos hacia los otros y la desarmonía prevalecen, mientras que en el seno de Dios todo es perfección y armonía. 103 Yo lloré vuestra partida desde el instante en que dejasteis la morada espiritual para ir a la tierra. Desde entonces han sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestros pecados, y mi voz dulce y serena no ha dejado de aconsejaros en vuestra jornada. 104 Mi sombra os ha seguido por todos los caminos. Yo soy quien, en verdad, os ha extrañado, vosotros no, porque cuando partisteis os sentíais fuertes y creíais que ya no necesitabais de mi apoyo. 105 Vuestro camino fue el libre albedrío, vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar cuanto os rodeaba y fue necesario que cayeseis muy abajo para que volvierais vuestros ojos nuevamente hacia mí. 106 Hasta entonces recordasteis que teníais un Padre a cuya mesa os sentabais. Entonces clamasteis a vuestro Señor, mas antes ya os había llamado yo y estaba reclamando en mi mesa vuestra presencia. Os había buscado, como el padre que vio partir pequeño a su hijo llevando la inocencia en su corazón y desconociendo el camino. 107 ¿Cómo os atrevéis a culpar a Dios de vuestras propias caídas, dolor e imprudencia? ¿Acaso queréis culparme por todo aquello que no viene de mí sino que ha sido creación vuestra? 108 ¿Queréis, por ventura, recoger amor cuando habéis sembrado lo contrario? 109 Os he enseñado a vivir en paz, llevando una existencia sencilla, pura y elevada y vosotros insistís en vivir una constante guerra de odios, materialismos e insanas ambiciones. 110 Pedís a Dios casi siempre sin saber lo que pedís, mas vosotros nunca dais a Dios lo que Él os pide y que es para vosotros mismos. 111 Si os habéis envanecido y extraviado tanto de las cosas divinas, ¿cómo pretendéis que Dios os dé lo que no sabéis pedir o que rija el universo conforme a vuestras ideas erróneas? En verdad os digo que el universo no existiría un instante si os dejara gobernarlo bajo vuestros caprichos humanos. De enseñanza 7. 1 A los que aún no comprenden mi manifestación, les digo: este varón por quien me comunico es humano como vosotros y este asiento que contempláis en el ángulo del recinto en el cual reposa el portavoz de mi palabra, no es el solio del Señor. 2 El trono que busco entre vosotros es vuestro corazón, y en él me posaré cuando sepa adorarme sin idolatría ni fanatismo. 3 Sois tan frágiles y tan inclinados a la idolatría, que sin daros cuenta me estáis adorando en las materias por las que me comunico y miráis estos lugares como si fuesen sagrados. Mas cuando ya no me tengáis en esta forma, comprenderéis que estos portavoces no fueron el medio más elevado para mi comunicación. Cuando el rayo divino, en vez de descender sobre el entendimiento humano, se pose en vuestro espíritu debidamente preparado, entonces sí habréis alcanzado la comunicación perfecta, porque ahí no habrá errores, ni turbaciones que se mezclen con la luz de vuestro Maestro. 4 El hombre estaba destinado desde la eternidad para comunicarse con mi espíritu bajo muchas formas y esta que ahora tenéis a través del entendimiento humano, es una de ellas.
5. Si encontráis imperfección en esta palabra, atribuídla al entendimiento por el que me comunico, tomando en cuenta que a estos portavoces los he entresacado de los humildes, ignorantes y rudos, para que mi comunicación a través de ellos os sorprendiese. Mas cuando penetréis al fondo de mi enseñanza, no vayáis a convertiros en jueces de mis portavoces, porque para juzgarles solo yo, que les hablo, a cada instante, a través de la conciencia. Entonces, no midáis con vuestra vara porque con ella misma seréis medidos. 12. Para daros mis lecciones con palabras humanas, vine a comunicarme a través del entendimiento del hombre. Mas ya comunicado de espíritu a espíritu, ni vosotros me hablaréis con palabras materiales, ni vuestro Padre tampoco lo hará con vosotros. 13. Si no os preparáis, a vuestros oídos llegarán murmullos que os confundirán, y más tarde, con ellos confundiréis a vuestros hermanos. Os estoy poniendo alerta para que, una vez terminadas estas comunicaciones, no intentéis practicarlas nuevamente, porque no serán espíritus de luz los que se manifiesten, sino seres turbados quienes vengan a querer destruir lo que antes habíais construido. 27. 14. En cambio, el que sepa prepararse, aquel que en vez de querer hacerse notable trate de hacerse útil, que en vez de adelantar acontecimientos, aguarde con paciencia, ese escuchará clara mi enseñanza que llegará a su espíritu a través de los dones que en él existen, que son el de la inspiración, de la intuición, del presentimiento por medio de la oración, de la mirada espiritual y de los sueños proféticos. 15. Os preparo, pueblo, para que no vayáis a profanar por ignorancia mi ley. Os abro los ojos a la luz de la verdad, para que comprendáis la inmensa responsabilidad que pesa sobre vosotros y, a la vez, para que comprendáis lo infinitamente delicada que es la misión que dentro de esta obra os he confiado. 16. Quiero que vuestra obediencia os haga dignos de mi protección y no que con vuestros errores, incomprensiones y desobediencias, os expongáis a que la justicia de los hombres sea la que detenga vuestros pasos en la tierra. 17. De cierto os digo que quien no cumpliese con mi ley que existe en su conciencia, no llegará a mí. Mas también os digo que sería triste que os hubieseis afanado mucho por sembrar, y cuando llegue la hora de recoger os decepcionéis de vuestra cosecha, porque veáis que todo lo que hicisteis fue para vuestro cuerpo y nada encaminado al perfeccionamiento de vuestro espíritu. 19. Quiero dejaros entre la humanidad para que salvéis a muchos que andan entre tinieblas porque no saben mirar la luz de la verdad. Pero si no alcanzáis la preparación que debéis tener para llamaros dignamente mis discípulos, ¿creéis que un ciego puede conducir a otros ciegos? 20. En verdad os digo que solo debe hablar de virtud quien la haya practicado en su camino y sepa sentirla. 21. Velad y orad, pueblo, para que se despierte en vosotros el sentido de responsabilidad y podáis en cada paso escuchar la voz de la 28. Conciencia, para que sintáis que habéis penetrado en el tiempo de la luz, en el que vuestro espíritu debe despertar y estar atento a mis mandatos. Las futuras generaciones os tendrán por dichosos al saber que fuisteis escogidos para formar los cimientos de una nueva humanidad, los precursores de mi enseñanza del tercer tiempo. 22. Todos habéis sentido en este tiempo el dolor, y vuestro corazón, movido en sus fibras más sensibles, ha retornado a mí, ya calmada su pena, y se ha dispuesto a seguirme. Una sola de mis palabras ha bastado para que reconozcáis que soy yo quien os habla en esta forma. El hambre de ternura y de amor que me hacíais presente, ha desaparecido y solo anheláis conservar mi gracia. Pero muchos no sabrán interpretar mis manifestaciones que en distintas formas estoy dando a la humanidad, ni comprenderán mi palabra. Y esa ignorancia será como una venda en sus ojos, que les impida contemplar mi verdad. 23. Si queréis encontrarme, buscadme en el silencio, en la humildad de vuestro templo interior y ahí estaréis en comunicación con mi espíritu y me sentiré amado por vosotros. De enseñanza 9. 25. Velad y orad, os repito con frecuencia, pero no quiero que os familiaricéis con este dulce consejo, sino que lo estudiéis y lo pongáis en práctica. 26. Os digo que oréis, porque aquel que no ora, se entrega a pensamientos superfluos, materiales y a veces insanos, con lo cual, sin darse cuenta, fomenta y alimenta las guerras homicidas. Mas cuando oráis,
Vuestro pensamiento, como si fuera espada de luz, rasga los velos de oscuridad y los lazos de la tentación que hoy están aprisionando a muchos seres, satura de espiritualidad el ambiente y contrarresta las fuerzas del mal. 27. No desmayéis ante la lucha, ni os desesperéis si aún no habéis visto ningún resultado. Comprended que vuestra misión es luchar hasta el fin. Pero debéis tomar en cuenta que a vosotros solo os tocará hacer una mínima parte de esta obra de regeneración y espiritualidad entre la humanidad. 28. Mañana dejaréis vuestro puesto y otros vendrán a seguir vuestra labor. Ellos llevarán la obra un paso más allá y así, de generación en generación, se irá cumpliendo mi palabra. 29. Al final, todas las ramas se unirán al árbol, todas las naciones se unirán en un solo pueblo y la paz reinará en la tierra. 30. Orad, discípulos, y perfeccionaos en vuestra elevación para que vuestras palabras de enseñanza y amor encuentren eco en el corazón de vuestros hermanos. 31. En verdad os digo que si este pueblo, además de comprender su destino, ya estuviese cumpliendo con su misión, por sus oraciones alcanzaría gracia a la humanidad. Pero aún os falta caridad, que sintáis a vuestros semejantes como verdaderos hermanos, que en verdad lleguéis a olvidar las diferencias de razas, lenguas, credos y que además borréis de vuestro corazón toda huella de rencor con aquellos que os hubieran ofendido. 32. Cuando logréis elevar vuestros sentimientos por encima de tanta miseria humana, brotará de vosotros la más sentida y sincera petición en favor de vuestros hermanos, y esa vibración de amor, esa pureza de vuestros sentimientos, serán las espadas más poderosas que destruyan las tinieblas que las guerras y las pasiones de los hombres han venido formando. 33. El dolor os ha preparado, Israel. En la esclavitud os habéis acrisolado, por eso sois los indicados para velar por los que sufren. 40. Sanaos en mí, olvidad pesares y amad. Quien tiene amor, lo tiene todo. Quien dice amor, lo dice todo. 41. Mas cuando comprendéis que todo lo que brotó de mí es perfecto, armonioso y bello, os preguntáis, ¿por qué entonces los hijos de Dios viven en el mundo destruyendo y aniquilando? ¿Qué fuerza los mueve para desconocerse y destruirse, siendo que emanaron de la fuente límpida del Padre? ¿Cuáles son esas fuerzas y por qué Dios con su infinito poder no ha detenido el avance de los hombres que destruyen la paz? ¿Por qué permite la maldad entre la humanidad? 42. Oíd, discípulos. El hombre tiene como herencia espiritual el libre albedrío y sobre este la conciencia. Todos al nacer están dotados de virtudes y pueden hacer uso de ellas. En su espíritu está la luz de la conciencia. Pero a la vez que la materia se desarrolla, con ella se desarrollan las pasiones, las malas inclinaciones, siendo estas las que luchan contra las virtudes. Dios así lo permite, porque sin lucha no hay méritos, y así lo necesitáis para ascender en el camino espiritual. ¿Cuál sería el mérito de los hijos de Dios, si no lucharan? ¿Qué haríais si vivieseis llenos de felicidad, como lo deseáis en el mundo? Rodeados de comodidades y riquezas podríais esperar el progreso espiritual. Estaríais estancados, porque no existe el mérito donde no hay lucha. 43. Mas no os confundáis, porque al hablaros de lucha, yo me refiero a la que desarrolláis para vencer vuestras debilidades y pasiones. Esas luchas son las únicas que permito a los hombres para que dominen su egoísmo y su materialidad, a fin de que el espíritu tome su verdadero sitio iluminado por la conciencia. 44. Esa batalla interior sí la autorizo, mas no aquella que hacen los hombres con el deseo de engrandecerse, cegados por la ambición y la maldad. 29. 45. El ruido y los horrores de las guerras fratricidas han apagado la sensibilidad del corazón humano, han impedido la manifestación de todo sentimiento elevado, como son la caridad y la compasión. 46. No quiero deciros que todos se encuentren así, no, porque aún hay hombres en los cuales existen sensibilidad, compasión y amor para sus semejantes, llegando hasta el sacrificio para evitarles males o librarlos de alguna prueba. Si esta ayuda llegan a daros algunos hombres, ¿qué no hará vuestro Padre Celestial por vosotros que sois sus hijos? Entonces, ¿cómo habéis llegado a pensar que Él os envía el dolor y la desolación? 47. Soy el mismo Maestro que en el segundo tiempo os habló del camino del reino de los cielos.
Soy el mismo Cristo manifestando la verdad a través de los siglos, las lecciones eternas que son inmutables, porque son revelaciones que brotan de mi espíritu. 48 Mirad en mí al Padre, porque de cierto os digo que Cristo con el Padre es uno desde la eternidad, desde antes de que los mundos fueran. En el segundo tiempo ese Cristo que es uno con Dios, encarnó en la tierra en el cuerpo bendito de Jesús. Y así vino a ser el Hijo de Dios, mas solo en cuanto hombre, porque vuelvo a deciros que un solo Dios existe. 49 A veces pensáis que os hablo demasiado del Espíritu y que me olvido de vuestras necesidades y preocupaciones humanas, a lo cual os digo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Entonces vendrá a vosotros la paz, la serenidad, la comprensión, el perdón, el amor y, en la parte material, todo lo tendréis en abundancia. 50 Yo conozco y sé de todas vuestras necesidades y me encargo de aliviar todas vuestras preocupaciones según mi voluntad. Y si en ocasiones os habéis sentido defraudados porque no os he concedido inmediatamente 30 Aquello que pedíais, no por eso sois menos amados del Padre. Es porque así os conviene. De enseñanza 11. 10 El destino tiene la piedad que Dios ha puesto en él, el destino de los hombres está lleno de la bondad divina. 11 Vosotros no encontráis muchas veces esa bondad porque no la sabéis buscar. 12 Si dentro del destino marcado por mí a cada espíritu vosotros trazáis un camino duro y amargo, yo trato de endulzarlo, mas nunca de aumentar su amargura. 13 En la vida los hombres se necesitan los unos a los otros, ninguno está de más y ninguno está de menos. Todas las vidas son necesarias las unas a las otras para el complemento y la armonía de su existencia. 14 Los pobres necesitan de los ricos y estos de aquellos. Los malos necesitan de los buenos y estos de los primeros. Los ignorantes necesitan de los sabios y los que saben, de los que ignoran. Los pequeños necesitan de los mayores y estos a su vez necesitan de los niños. 15 En este mundo, cada uno de vosotros está colocado por la sabiduría de Dios en su sitio y cerca de quien debe estar. A cada hombre les ha asignado el círculo donde debe habitar, en el cual hay espíritus encarnados y desencarnados con los que debe convivir. 16 Así, cada quien en su camino, todos vais encontrando a los que os han de enseñar el amor que os eleva, otros recibiréis el dolor que os purifica. Unos os harán sufrir porque así lo necesitáis, mientras otros os darán su amor para compensar vuestras amarguras, pero todos tienen un mensaje para vosotros, una enseñanza que debéis comprender y aprovechar. 18 Buscad en cada uno de vuestros hermanos la parte buena que os presenta para que aprendáis de él, así como la parte mala para que le ayudéis a elevarse y de esa manera iréis por el camino, ayudándoos los unos a los otros. 20 Cada ser humano es una lección, una esperanza de amor o desamor que al fin os da su verdad, dulce o amarga. Y así iréis, de lección en lección, a veces aprendiendo y a veces enseñando, porque también debéis entregar a vuestros hermanos el mensaje que hayáis traído a la tierra. 27 ¿Por qué habéis despreciado a vuestros semejantes que el destino ha puesto en vuestro camino? Les habéis cerrado la puerta de vuestro corazón sin saber la enseñanza que os traían. 28 ¿Cuántas veces habéis alejado de vosotros precisamente a quien traía un mensaje de paz y consuelo a vuestro espíritu, y luego os quejáis cuando sois vosotros los que habéis llenado vuestro cáliz de amargura? 29 La vida tiene cambios inesperados y sorpresas, ¿y qué haréis vosotros si mañana tenéis que buscar ansiosamente a quien hoy orgullosamente desechasteis? 40 Mientras el egoísmo exista, el dolor también existirá. Cambiad vuestra indiferencia, vuestro egoísmo y vuestro desprecio por amor, por caridad y veréis cuán pronto os llegará la paz. 42 Conóceos a vosotros mismos. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos y sé cuál ha sido la causa de todos sus dolores y desdichas. 44 Vosotros que no amáis la vida porque la llamáis cruel, mientras no reconozcáis la importancia de la conciencia en el hombre ni os dejéis conducir por ella, nada de verdadero valor encontraréis. 45 Es la conciencia la que eleva el espíritu a una vida superior, por sobre la materia y sus pasiones.
La espiritualidad os hará sentir el gran amor de Dios, cuando logréis practicarla. Entonces sí comprenderéis la importancia de la vida, contemplaréis su belleza y encontraréis su sabiduría. Entonces sabréis por qué la he llamado vida. 50. Buscad a los que os aman y a los que os aborrecen, amad la vida a la que habéis llamado cruel sin saber que es como un libro abierto, lleno de sabiduría para vosotros. Sabed conmoveros con las alegrías así como con las penas de los demás. Ved en cada ser humano a un maestro y sentíos vosotros mismos un símbolo viviente del bien, no del mal, porque según vuestras obras en la vida así será el símbolo que representéis. 58. Discípulos amados. Estos tiempos son de justicia para la humanidad. El plazo está cumplido para que empecéis a pagar vuestras deudas. Estáis recogiendo la cosecha de las siembras pasadas, el resultado o consecuencia de vuestras obras. 59. El hombre tiene un tiempo para hacer su obra y otro para responder de lo que hizo. Este último tiempo es el que vivís, por eso todos sufrís y lloráis. Así como vosotros tenéis un tiempo para sembrar y otro para cosechar, Dios también tiene uno que os concedió para cumplir su ley y otro para manifestar su justicia. 61. Son tiempos de justicia en que debéis meditar sobre vuestro destino, para que a través de la meditación y de la espiritualidad escuchéis la voz de la conciencia, que no confunde ni engaña y sí os conduce por el sendero de la paz. 77. Muchas calamidades vendrán sobre la humanidad. En la naturaleza habrá trastornos, los elementos se desatarán. El fuego devastará comarcas, las aguas de los ríos saldrán de su cauce, los mares tendrán cambios. Habrá comarcas que quedarán sepultadas bajo las aguas y nuevas tierras aparecerán. Muchas criaturas perderán la vida y hasta los seres 31 inferiores al hombre perecerán. Todo será trastorno y confusión. Y si vosotros no os preparáis desde ahora, seréis débiles en las pruebas y no sabréis dar fuerza a los demás y así no podréis dejar un buen ejemplo a las generaciones venideras, quienes deberán comunicarse conmigo de espíritu a espíritu. De enseñanza 12. 4. La existencia de un hombre en la tierra es solo un instante en la eternidad, un soplo de vida que alienta por un tiempo al ser humano y luego se aparta para después volver a alentar un nuevo cuerpo. 5. Alegraos de que ningún dolor sea eterno. Vuestros sufrimientos son temporales y desaparecen muy pronto. 7. Como pasan los latidos de vuestro corazón, así pasa en el infinito la vida de los hombres. 9. En la infinita ternura de Dios, tendrán que desvanecerse todos vuestros dolores y pesares. 30. No dejéis de practicar la oración aun cuando sea tan breve que solo dure 5 minutos, pero que en ella sepáis hacer un buen examen con la luz de la conciencia, a fin de que observéis vuestras obras y sepáis lo que tenéis que corregiros. 32. El que diariamente se examina, tendrá que mejorar su manera de pensar, de vivir, de hablar y de sentir. 35. Si aun haciendo ese diario examen de conciencia no vais por el buen sendero, seréis aún más responsables de vuestros tropiezos, de vuestras caídas y errores. 59. Ha llegado el momento del silencio, el momento de vuestra comunión conmigo, para que así como se confunden en el mar las olas, vosotros os unáis a mi espíritu divino. Silencio, no solamente en los labios, también en el templo. 32. Interior del hombre, porque es vuestro espíritu el que me habla y el momento es solemne. 60. Entrad en el silencio y escuchadme, caminantes de muchos senderos que lleváis el polvo de diversos caminos, dejad que sea yo la luz en vuestro destino. 65. Todas las religiones desaparecerán y solo quedará brillando dentro y fuera del hombre la luz del templo de Dios, en el cual rendíais todos un solo culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad. He visto que vuestras religiones no tienen la fuerza necesaria para contener vuestras maldades, ni la suficiente luz para tocar las conciencias e iluminar vuestra razón. Es que se han alejado de la esencia de mi doctrina que es solo para el espíritu. Para muchos hombres, Jesús es el personaje de una hermosa pero antigua leyenda, cuyos ejemplos no pueden imitarse ni ser llevados a la práctica en estos tiempos, a lo que yo os digo. La palabra y las obras de Cristo, manifestadas en Jesús, no han pasado ni pasarán jamás, ya que la esencia de su obra en el mundo fue el amor, la humildad y la caridad.
Esos atributos son innatos al espíritu y eternos como él. 98 Cuando anuncié a mis discípulos mi nueva venida y dejé entrever la forma en que me manifestaría a los hombres, ya hacía mucho tiempo que la promesa os había sido hecha. 99 Aquí tenéis ante vosotros desarrollándose aquel tiempo, aquí están cumpliéndose aquellas profecías. ¿Quién puede sorprenderse? Solo los que han dormido en tinieblas o los que borraron de ellos mismos mis promesas. De enseñanza 13:4 Os profeticé que volvería cuando la humanidad se encontrase en su mayor altura de maldad y confusión. Es por eso que, al contemplar los hombres que su ciencia y su perversidad han dado un fruto que se encuentra en plena madurez, presienten que algo divino está por manifestarse. Ese presentimiento es debido a que mi presencia espiritual le habla a cada espíritu, mi justicia de Padre está manifestándose entre la humanidad. 5 No volveréis a verme en cuanto hombre. Hoy tenéis que prepararos para contemplarme en espíritu. Así se os dio a entender desde el segundo tiempo. En una nube ascendió el Maestro la última vez que estuvo visible aún ante sus discípulos, y en esa misma forma os había anunciado que volvería. 40 Yo os revelé que mi retorno sería en una nube. Hoy que ya me encuentro entre vosotros y que, por lo tanto, he cumplido aquella palabra, de cierto os digo que la nube es la representación de mi presencia en espíritu. En la misma forma que me vieron ascender mis discípulos, una vez que dejé concluida mi obra en el segundo tiempo, así he descendido en este tiempo entre la humanidad. 43 Ahora que vengo en la nube, estoy posándome en vuestro espíritu. Por lo tanto, mis manifestaciones en este tercer tiempo son invisibles a los ojos mortales. Solo el espíritu con sus sentidos elevados es el que puede mirar, sentir y comprender mis revelaciones. De enseñanza 14:19 En el segundo tiempo, para ser mi discípulo era indispensable poseer no solo una gran fortaleza espiritual, sino también física, porque había que soportar la crueldad de los hombres, los tormentos y las pruebas a que sometían en su rudeza e ignorancia a los que predicaban algo que estaba fuera de lo conocido por ellos en el mundo. 20 Ahora no necesitáis una gran fortaleza física, es otro el plan divino, mas vosotros seguiréis siendo mis colaboradores para extender mi doctrina entre la humanidad. 22 Hoy, si sabéis de alguno que no piensa ni practica su culto como lo hacen las mayorías, si bien os extrañáis y escandalizáis, ya no clamáis porque lo quemen vivo. 39 La humanidad es esclava de sectas y cultos absurdos, de vicios y profanaciones. Por eso os miráis los unos a los otros como enemigos, porque sois intolerantes con vuestros semejantes. 40 Pero vuelvo a deciros que ningún hombre tiene potestad para menospreciar o burlarse de las creencias espirituales de sus hermanos. 55 Imitad a Jesús, ¿cómo? Amando a vuestros semejantes como a vuestro propio hijo, como a vuestra madre, como a vuestro hermano, como a vosotros mismos. 58 ¿Habéis observado alguna vez cómo las mismas fieras responden mansamente a un llamado de amor? Pues de la misma manera pueden responder los elementos, las fuerzas de la naturaleza, todo lo que existe en el mundo material y espiritual. 59 Por eso os digo que todo lo bendigáis con amor en el nombre del Padre y Creador del universo. 60 Bendecir quiere decir saturar. Bendecir es sentir bien, decirlo y entregarlo. Bendecir es impregnar todo lo que os rodea de pensamientos de amor. 71 Volved a ser espíritus puros, a ello os conduce mi enseñanza, a llevaros al estado perfecto. De cierto os digo que cuando volváis a él, ya no encontraréis más el dolor, porque habréis penetrado en el hogar del Padre. 33 De enseñanza 15:4 Comprended que la ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a descubrir que cada cuerpo y cada ser marchan por un camino o trayectoria, guiados por una fuerza en apariencia extraña y misteriosa. Esa fuerza es la ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato supremo.
llegaréis a descubrir, también, que en medio de esta creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón y el libre albedrío. En el espíritu del hombre existe una luz divina que es la conciencia, la cual ilumina su inteligencia y le inspira el cumplimiento del deber. Porque, si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado al comprenderse incapaz de obrar por voluntad propia y que, a pesar de ello, estuviera sujeto a una ley. Mas, en las condiciones en que se desarrolla vuestra existencia, ¿quién podría guiar vuestros pensamientos hacia el bien? Solo la luz divina de la conciencia que inspira al hombre a cumplir con la ley, luz que habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. 5. ¿Por qué no siguió el hombre desde su principio los dictados de la conciencia? Porque su espíritu no había evolucionado lo suficiente para comprender y cumplir los mandatos que ella le inspiraba y, al mismo tiempo, saber dominar los impulsos de la carne. El libre albedrío y la influencia de la materia son las pruebas a las que está sujeto vuestro espíritu. 34. 6. Si la humanidad desde el principio hubiera escuchado el dictado de su conciencia como lo hizo Abel, ¿creéis que hubiera sido necesario que vuestro padre tuviera que materializarse de tiempo en tiempo para explicaros la ley y enseñaros el camino de la evolución del espíritu? De cierto os digo que no. Si hubieseis sido sumisos y obedientes a mi ley, todas mis revelaciones y enseñanzas os hubieran llegado a través de vuestra conciencia. Pero cuando vi a esta humanidad cautiva de las pasiones que el mundo le brindaba, sorda a mi voz y ciega para mirar la luz espiritual que alumbraba su camino, tuve que materializar mi ley en el primer tiempo labrándola en la piedra y manifestándome en sus sentidos corporales, para vencer su materialismo. 7. Nuevamente la humanidad se apartó de mis mandatos y tuve que llegar a los hombres para adoctrinarlos. No fue suficiente que os hubiese dado mi ley en aquella forma material, ni tampoco encerraba ella todo lo que el Padre tenía que deciros. Y así, os envié a Jesús por quien escucharíais al Verbo de Dios. Él habló a vuestro corazón. Aquel maestro conocía los caminos que conducen hasta lo más íntimo del ser humano y con sus palabras, con sus obras y su sacrificio en la cruz, conmovió las fibras dormidas, despertó vuestros sentimientos aletargados, sabiendo que sin esa preparación, no llegaría el tiempo en que el hombre escuchara en su propio espíritu la voz de su Señor, al que ahora tenéis entre vosotros como os fue anunciado. 34. Muchos se preguntan por qué he vuelto a la tierra, si ya os había doctrinado con mi palabra en el segundo tiempo. Mas habíais olvidado mi ley y os he encontrado naufragando en un mar de ignorancia. He luchado para llevaros al camino de la paz y la verdad. Os ofrezco un báculo para que os apoyéis porque estáis cansados de peregrinar sin una guía y por eso he venido a ayudaros. 42. La ley espiritual es antes que la humana, por tanto, debéis darme vuestro tributo antes que al mundo. Mirad la naturaleza con sus campos y montañas, sus mares, selvas y desiertos, toda ella está tributando en todo momento su ofrenda al Creador que le ha dado vida y le sustenta. Todos me manifiestan su tributo dando testimonio de mí. ¿Por qué vosotros no me ofrecéis un culto digno? ¿Por qué pedís mi presencia, para después dudar de mí? De enseñanza 16. 38. En los tiempos de Moisés le fue dada al pueblo una ley de justicia que decía, ojo por ojo y diente por diente. Dicha ley, que hoy os parecería monstruosa y vengativa era, sin embargo, justa para los hombres de aquellos tiempos. 39. Tiempo después, cuando me humanicé en Jesús, me oísteis decir, y escrito quedó, que con la vara que midieseis seríais medidos. Ante esa palabra algunos se han preguntado si en esa frase existen el amor, la caridad y el perdón que Jesús predicaba. 40. Tiempo es de que yo mismo os explique el porqué de la ley del primer tiempo y el porqué de aquella frase de Jesús, porque muchas de mis lecciones he tenido que daroslas por partes a través de los tiempos. 41. En el principio, cuando las fibras del corazón del hombre eran insensibles al sentimiento del perdón, y el de la caridad y la tolerancia aún dormían en su espíritu, fue necesario que el hombre se protegiese a sí mismo al igual que sus posesiones, amparado por una ley que le diera derecho a usar su fuerza en defensa propia. Como veis, eran preceptos y costumbres primitivas en un pueblo destinado, como todos los pueblos, a evolucionar.
42. La ley emanada de la palabra de Jesús llegó más tarde a iluminar la vida de los hombres y os dijo: amaos los unos a los otros. También os reveló que con la vara que midieseis seríais a vuestra vez medidos, con lo que os dio a entender el Maestro que aquella justicia que por mano propia se había hecho el hombre, pasaba a ser derecho exclusivo de la justicia divina. Entonces el hombre supo que según juzgase, así sería juzgado por Dios, y que según sembrase en la tierra, así sería la cosecha que recogiera en el más allá. 43. El hombre, entonces, detuvo su mano homicida. El malvado muchas veces desistió de sus perversas intenciones, y el que intentaba hurtar, sabía y sentía que una mirada desde lo infinito lo contemplaba y un juicio desde ese instante lo aguardaba. 44. Los siglos han pasado y los hombres, conociendo algo más de la divina justicia, aún no han llegado a comprender la verdad y muchas veces se han confundido, llegando a creer que si han pecado gravemente en la tierra, inexorablemente tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios para recibir un castigo eterno, a lo cual yo os pregunto: ¿qué propósito de arrepentimiento y de cumplimiento a mi ley podrá surgir en quien de antemano se considere perdido? ¿Qué esperanza podrá albergar el que parta de este mundo sabiendo que las faltas de su espíritu serán eternas? 45. Fue necesario que yo mismo viniese a apartar de vosotros las tinieblas de vuestras erróneas interpretaciones, y aquí me tenéis. 46. En Jehová creísteis ver un Dios cruel, terrible y vengativo. Entonces el Señor, para sacaros de vuestro error, os envió a Cristo, su divino amor, para que conociendo al Hijo conocieseis al Padre y, sin embargo, la humanidad ignorante y envuelta de nuevo en su pecado, cree ver un Jesús airado y ofendido que solo espera la llegada en espíritu de quienes le han agraviado para decirle: apartaos de mí que no os conozco, y luego enviarlos a padecer los más cruentos sufrimientos en la eternidad.